Hola a todos y bienvenidos a la Heroteca. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro Transeducarnos de Aida Rojas Chavarría, que como su nombre lo indica, es sobre transexualidad y educación. El libro es sobre un proyecto educativo que se realiza con 8 personas trans y otras 2 que fueron entrevistadas posteriormente y no participaron de los talleres, que en total fueron 8 y se realizaron en la ciudad de Heredia. La metodología empleada es investigación-acción, además de utilizar otras técnicas como la del teatro del oprimido. Sobre investigación-acción, la autora nos dice lo siguiente: no pretendimos una objetividad en el sentido positivista que inspira la investigación científica, sino una rigurosidad metodológica que produjera la claridad necesaria para realizar una interpretación en la que se reconstruye el proceso práctico. El proyecto tiene 2 finalidades. Uno es de orden práctico, según el cual quieren generar una experiencia de transformación tanto individual como colectiva. Y la segunda finalidad es teórica, y es desarrollar una teoría a partir de la práctica vivida. La población con la que se realizó la investigación es muy homogénea. De hecho, solamente una persona posee estudios universitarios y los demás solamente terminaron la primaria. En cuanto a los valores, también hay concepciones muy distintas. Una de las personas quiere ser pastora y otra persona se declara abiertamente inmoral. El primero de los temas que desarrolla es la educación. Ahí nos dice que educar es una acción emancipatoria, entendiendo que nos permite superar diversos conflictos. Sobre la emancipación dice 3 aspectos. Lo primero, que se logra de manera colectiva. Lo segundo es que también nos permite una emancipación del capitalismo. Y lo tercero es que no es algo espontáneo, sino que debe ser construido de forma consciente. Sobre el tema de la discriminación nos dice que la población trans es una población vulnerable, excluida y que a diferencia de la población homosexual aún no es del todo aceptada. También nos va a decir que sufren discriminación a nivel social, jurídico, político y económico. Ahora entramos a uno de los temas más importantes que se va a desarrollar el libro y es sobre la temática de los derechos. Ellos parten de una visión del derecho positivo, en el cual van a decir que los derechos deben ser arrancados. Para eso parten de las palabras de José Martí, que dice: los derechos humanos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. A partir de ahí construye toda la mentalidad en la visión de derechos humanos, a los cuales también va a mencionar que no deben de ser reducidos simplemente a una teoría, sino que deben de verse como un proceso de sensibilización. En esta parte menciona un texto que es necesario que lo citemos. Dice lo siguiente: bien sabemos que los derechos humanos surgen como un conjunto de beneficios para la clase burguesa, que se apropió del poder en Europa a finales del siglo XVIII. Propuesta que descansa en el derecho y en la filosofía. Sostenemos que el origen de esta temática está abiertamente comprometido con los intereses de la clase burguesa. Creó abstracciones como la dignidad, la igualdad, el derecho y la propiedad privada, entre otras cosas, poco vinculadas con la realidad de los sujetos no propietarios o desposeídos, tanto humanos como no humanos. De aquí se desprenden 4 aspectos. El primero de ellos que nos va a mencionar es que claramente considera que los derechos humanos son beneficios para la clase burguesa, que no fueron pensados para otras poblaciones. Lo segundo que va a estar mencionando acá es que los derechos son producidos por la persona. Incluso esta idea la va a estar desarrollando un poquito más adelante. También nos va a mencionar sobre cómo el derecho crea abstracciones, y esto significa que la dignidad o la igualdad no son realidades que existan naturalmente. Y como cuarto y último punto, aquí nos habla de los no humanos. El libro realmente no es claro ni ahonda en esta idea, pero podríamos sugerir o pensar que se está refiriendo al tema de los derechos animales, aunque insisto, el tema sigue siendo poco claro y no hace especificaciones en ninguna parte del libro sobre esto. Pasamos en el libro a explicar ahora las distintas teorías de género. La primera que va a mencionar es la del sistema sexo-género de Rubin.
según la cual la actividad humana o lo que llamamos roles de género es lo que se utiliza para definir el sexo biológico. También va a mencionar la teoría de la performatividad del género, que es la de Butler, según la cual no existe un original masculino o femenino, sino que nuestras identidades son, al final de cuentas, puro teatro, es decir, una actuación, imitación de lo que significa ser masculino o femenino. También va a introducir la teoría queer, según la cual no solamente existe lo masculino y lo femenino, sino que también existen otras posibilidades de género, como aquellas personas que se identifican con los dos al mismo tiempo. Según la autora, esta teoría puede ser traducida como teoría torcida o teoría marica, y también va a mencionar que surge a través de las contribuciones del filósofo Foucault en 1976. Sobre la teoría queer, considera que es una teoría limitada. Sin embargo, anota lo siguiente: considero dichos estudios como un lugar adecuado para la categoría de transgénero asumida en el presente estudio. A lo largo del libro y en diferentes apartados específicos surge una pregunta, la cual es ¿quiénes somos? Es decir, estamos hablando de quiénes somos nosotros como población trans. La autora menciona que para la mayoría de las personas, desde una visión de lo normal, define a los demás desde los estándares médicos o psicológicos, y esto conlleva a clasificarlos como que sufren de disfunciones. Según la autora, partir desde esta mentalidad hace que se conciban a los sujetos como no humanos y no sujetos de derecho. Esta visión difiere mucho con la de la propia Rojas, según la cual, y cito textualmente, entendemos el transgénero como una no identidad que va más allá del género. ¿Qué significa esto de no identidad? Más adelante en el libro va a ser un poco más específica y menciona lo siguiente: nos abocamos a abordar la identidad más bien como una no esencia, la cual representa el sentido de un no género, en tanto limitación universal del binarismo masculino y femenino. Vamos a explicar esta idea que puede sonar confusa en primera instancia. Lo que ella está diciendo como una no identidad, luego aclara que es una no esencia. Como no tenemos una esencia que nos defina quiénes somos, por lo tanto podemos construir nuestra identidad. ¿Qué significa, por lo tanto, tener no esencia? Significa que hay un no género, no tenemos un género definido, sino que en este caso, partiendo de estas teorías de género, nacemos neutros, y va a ser los diferentes eventos en la vida, los eventos biográficos, los que nos van a permitir construir nuestra identidad. Partiendo de este rompimiento de una identidad esencialista, nos ofrece una serie de testimonios de parte de las personas que participaron en el taller. Por ejemplo, Saúl menciona lo siguiente: a veces digo, Tatiana, bueno, no estoy hablando contigo, estoy hablando con Saúl, un hombre que es fuerte de pensamientos. Es que Tatiana es débil, siempre ha sido una mujer débil, porque mi familia la hizo débil. Evidentemente aquí estaban hablando tanto Saúl como Tatiana de la misma persona. De hecho, Saúl va a mencionar que él es indiferente cómo le llamen, pero que siempre que le llamen de una u otra forma es dependiendo de ciertas circunstancias o lo que percibe y siente sobre esto. También ofrece las palabras de lo que va a ser Lucía, donde dice: yo me siento feliz, soy feliz porque no me falta ni una mano ni una pierna. Había padecido depresiones debido a lo que sufrí a causa del rechazo de mi familia, pero hay que meter esos recuerdos en el baúl y enterrarlos y vivir cosas muy positivas. Ahora llegamos a la parte que considero la más importante de todo el libro, en donde realiza un aporte que no se encuentra en ningún otro texto o literatura de género, y va a ser el concepto de transgénero, un concepto al cual se llega en los propios talleres, que es compartido por la población con la que se trabajó, y la autora define de la siguiente forma: surgió otra forma o construcción, una que podemos llamar transgénero,
Y surgió aquí una persona que es de los dos géneros y, al mismo tiempo, no pertenece a ninguno de los dos. Esta idea es la gran conclusión a la cual llega el libro. Sin embargo, no parece ser tan consensuada porque ya en las partes finales del texto se menciona también el aporte de una de las participantes, Andrea, según la cual dice lo siguiente: también hay gente que te conoce. Al final, vos no podés del todo renunciar a los dos géneros. Esta concepción del transgénero es dificultosa, porque ¿cómo decimos que alguien pertenece a los dos y al mismo tiempo que no pertenece? Esto se vuelve un tanto complicado y tiene que ser algo que debe ser revisado. Hacemos una pausa en el video nada más para recordarles que si les está pareciendo interesante, no olvídense de suscribir al canal y darle compartir a este video. Entrando ya a las partes finales del libro, se nos dice una pregunta muy importante y es ¿cómo alcanzar los derechos que nos han sido arrebatados? Esto es muy importante porque al inicio del libro, como hemos mencionado en el video, se parte de la idea en donde hay que arrancar los derechos o que los derechos deben de ser creados. Pero aquí el discurso como que baja un poco de tono y se habla de derechos que han sido arrebatados. Es decir, parte de la idea o da a entender que se parte de un posicionamiento en donde existe ese derecho, pero se le ha sustraído injustamente a la población trans. A lo largo de este apartado no va a mencionar el concepto de arrebatar, sino simplemente va a hablar de exigir, lo cual deja el libro, a mi parecer, en una cierta ambigüedad en donde hay que arrancar o hay que exigir. ¿Existen naturalmente o no existen naturalmente? Ante la pregunta ¿cómo alcanzar los derechos que nos han sido arrebatados?, la autora da una respuesta muy puntual y es mediante la educación en los derechos humanos a través de la sensibilización. También les quiero mencionar que aquí abajo en los comentarios voy a dejar un link a mi blog en donde desarrollo cómo se debe desarrollar la sensibilidad a través de los derechos humanos en la educación sexual. Así que espero que lo estén visitando. Algunos de los derechos que mencionan que han sido arrebatados son como el derecho al nombre, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a la expresión, a ser amados y amar, entre otros. El último tema que se desarrolla en el libro es qué deben aprender los otros de nosotros, es decir, de la población trans. Ahí se discuten diferentes propuestas de cómo llevar este mensaje a más personas. Por ejemplo, Andrea propone crear un nuevo grupo en la Iglesia Luterana Costarricense. También se habla de cómo se podrían integrar otras personas como las mujeres lesbianas dentro de la agrupación, así como también luego Saúl y Adriana van a discutir sobre, por ejemplo, cómo traer a la abuelita de Saúl a participar de los talleres, en lo cual Saúl menciona lo siguiente: yo me encargaría de que mi abuelita entienda. Bueno, no puedo decirle a mi abuelita del lesbianismo porque le da algo, pero puedo hacerle un invento de que es algo de la U. De esta forma está pensando en una estrategia de cómo hacer que la abuelita pueda participar de estos talleres de una forma un poco sigilosa. Llegados a este punto, solamente quiero hacer un breve comentario con respecto al libro y es sobre el área específicamente jurídica. Hemos mencionado que la autora Rojas parte de una visión de un derecho positivo según la cual el derecho crea la abstracción de la dignidad. Para mí, esta concepción, si bien es respetable y algunas personas la tienen, creo que es contraproducente. Creo que hay que partir de una concepción en donde el derecho existe naturalmente y es natural la dignidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario siento que más bien la población trans va a sufrir más. Yo lo que considero es que definitivamente la dignidad humana es una realidad y que ellos tienen derecho a esa dignidad y nosotros debemos de reconocerla. Espero que les haya gustado esta idea en donde esclarecimos algunas de las ideas desarrolladas en el libro Transeducarnos de esta autora costarricense. Los invito a suscribirse en el canal
y a que sigan participando de estos videos, que se sientan bienvenidos en la Eroteca, donde seguiremos aprendiendo más sobre sexología, un libro a la vez.